Pedro, muy buenos días. Y a la psicóloga Giselle Mata. Hola, Patri. Giselle, ¿Cómo estás? muy buenos días. Buenos días. Feliz de tenerlos aquí, sobre todo para hablar de este tema, porque de verdad cuando vemos los datos, es que imagínense ustedes que en el Hospital Nacional de Niños estamos hablando de que 7 menores afectados se reportan por casos de agresión a diario. Así que tenemos esta nota preparada para ustedes, para ubicarnos justamente en este tema. La violencia infantil nos desbordó y puso a Costa Rica en un panorama oscuro que genera temor. En solo una semana vimos cómo una niña de 5 meses sobrevivió a 2 balazos en su estómago. Otros 2 menores sobrevivieron a una ráfaga de disparos de AK-47, pero otros 2 sí murieron. Sin embargo, en octubre del año pasado, un tiroteo en Playa Cieneguita de Limón acabó con un niño de 11 años, una víctima inocente del fuego cruzado. La realidad es cruda y eso no se puede ocultar. Según el Hospital Nacional de Niños, se reciben hasta 7 casos diarios de violencia. El 50% obedece a agresiones sexuales. La otra parte está relacionada a la negligencia de las personas que cuidan a los niños. La mayoría de casos de violencia provienen de sus propios familiares o allegados. Y, aunque parezca increíble, el hospital atiende hasta 5 casos de agresiones contra menores usando pistolas de balines. Sin duda, mucho de qué preocuparnos. Pedro, ¿qué pasa con estos grupos criminales que ya no se detienen ante la presencia de los niños? Lastimosamente han perdido temor, han perdido los límites que le da la sociedad con la legislación. ¿Por qué? Porque es más fácil en un momento determinado eliminar su problema en ese momento indiscriminadamente que tratar de resolverlo por las vías que no son. Más que todos estos grupos son mafiosos que tienen problemas de índole legal en su actividad como tal. Entonces ahí ya hay una falta de valores, una falta de amor al prójimo, eso desapareció. Y repito, aquí hay un tema de fondo más delicado y es, muchas veces no les pasa nada. Y ese es un problema, hay un sentimiento de que lo puedo hacer porque al final de cuentas no pasa nada. Vea que la modalidad está cambiando, cada vez más, según vi en las noticias de Repretel, fueron de 10 o más personas las que actuaron. ¿Cuál es la razón de hacer eso? ¿Por qué no fue 1 o 2 personas? Si un sicario puede matar a los que sea necesario. Exacto. Por un tema de prueba. Porque es muy difícil identificar quién fue el que actuó, cuál es la bala que llegó. Entonces, ante esa situación, se diluye las responsabilidades, es más difícil que puedan sentarse que fue tal arma la que llegó y la ubicó tal persona. Ante la duda, tienen que absorberlo. Y además se está dando un tema de que hay un exceso de protección al delincuente, hay una sobreprotección mayor, muchas veces en contra de todos los que somos perjudicados. Entonces, ese desequilibrio hace y genera que se propicien este tipo de situaciones. Pedro y Giselle, a propósito precisamente del caso de Limón, ¿verdad? Los vecinos justamente están temerosos y ellos se autoimponen casi que un toque de queda. Mucha gente ya no sale después de las 6 de la tarde. Vamos a ampliarles. Las noticias de los últimos días ponen en alarma a algunos de los vecinos de ciertos barrios de Limón que imponen su propio toque de queda para evitar consecuencias negativas. En otros sectores la alerta es porque se ahuyenta el turismo tras la publicación de los hechos lamentables que todos hemos visto en los últimos días. La descarga de más de 150 balas dejó como resultado 2 adultos y 2 niños de 4 y 5 años muertos en Dondonia de Limón. 5 personas en octubre del año pasado murieron en una balacera, entre ellos un niño de 11 años y una joven de 15. Es por eso que algunos vecinos de Limón definen su sensación como de terror. Fue por la violencia que hay aquí en Limón. Están muchas cosas que no se pueden decir, tal vez. Sí, no me gustaría decirlas. Al menos yo tengo una muchacha de 18 años y no me gusta que salga. Si sale le digo yo no salga de noche. Ciertas horas ya como a las 9, 10 de la noche aquí da miedo andar. Ellos se imponen un toque de queda. No dejan salir a los niños. Cuando oscurece se quedan en sus casas. Ya no van a los bailes, ya no juegan en las playas durante la noche. Mucho temor porque ya uno no puede ir a una playa a descansar con sus hijos, con su familia, porque uno no sabe quién tiene uno al lado y a quién van a llegar a asesinar. Vea lo que pasó en la playa, murieron 5 personas inocentes.
que no tenían nada que ver. Ya casi no se ve eso. De hecho, que a mí me gusta salir, pero yo no he vuelto a salir por miedo. Yo creo que ya la gente ya le está dando miedo a venir últimamente, ya casi en 5 o 6 meses, vea todo lo que ha pasado. Los vecinos de Limón saben que no solo sus vidas están cambiando, sino que hay otras personas que se asustan. Los turistas, por ejemplo, que tantos ingresos le podrían dejar a la provincia. No, ya la gente ya anda con miedo de salir y ese temor que la gente digamos, es que ahora hay que andar con un pie, como dicen, un ojo adelante y un ojo atrás. Claro, ese miedo hay que tenerlo por todos lados, porque si usted no anda con miedo, nada. No es fácil convencerlos para que den su opinión. Ellos dicen que tienen miedo, que ya no salen, que los paseos por la playa ya no son lo mismo. Esperan que la seguridad se imponga pronto en esta bella provincia. Giselle, ¿cómo evitar o más bien cómo manejar que estos chicos, verdad, se críen en este ambiente de temor, de violencia? Patrick, qué pregunta más difícil me estás haciendo, porque yo quisiera tener como la solución perfecta, pero fíjate que yo soy del criterio que evitar que vivan en una sociedad de violencia es casi un imposible. Sí. Lo que sí podemos hacer es darle todas las herramientas a los muchachos para que enfrenten de mejor manera ese medio ambiente en el que estamos viviendo. ¿Cómo? Bueno, dándoles, por ejemplo, valores, buena educación, tener una comunicación abierta con los padres, dándoles estrategias para enfrentar conflictos, para confrontar a las personas, para sostenerse en mi criterio. Esas son las cosas en las que sí podemos, porque no podemos aislarlos. Nuestra sociedad está saturada de violencia, no solamente en la escuela, en las calles, a nivel laboral. Por todo lado encontramos violencia. Abrimos los periódicos y eso es lo que vemos. Entonces no podemos como aislar a los niños, más bien ese sería un problema mayor, porque entonces no le estamos dando las herramientas. Entonces yo diría que no es evitar, sino darle los instrumentos que puedan amortiguar un poco eso. Ahora, más adelante sí podríamos hablar qué podemos hacer nosotros como sociedad, como padres de familia. ¿Dónde está nuestra labor, aunque sea una labor hormiga, para poder cambiar un poco esta perspectiva de la sociedad? Precisamente donde van a parar, podríamos decir, donde terminan todas estas víctimas de la violencia es en el Hospital Nacional de Niños, y nuestro compañero, el periodista Pablo Rojas, está con el subdirector del hospital, el doctor Jiménez. Adelante, Pablo, buenos días. Buenos días, compañeros, muchas gracias. Precisamente hasta 7 niños diarios llegan aquí al Hospital de Niños agredidos, y conmigo está el doctor Carlos Jiménez, quien es el subdirector del hospital. Doctor, estos niños vienen prácticamente de todo el país, pero de una región muy importante. Lo escucho, doctor. Sí, exactamente. Nosotros hemos tenido un número creciente de menores que consultan por diversas formas de agresión infantil y, obviamente, dada la cobertura que tenemos, la mayor parte son de la provincia de San José, pero no podemos despreciar tampoco las cifras de pacientes que nos llegan de las provincias de Guanacaste, de Punta Arenas y de Limón. Doctor, ¿esas agresiones se dan en las casas? La mayor parte de las agresiones se dan en el hogar, y tengamos presente que más del 50% de esas agresiones son actitudes negligentes de los padres de familia, descuidos que favorecen o propician algún tipo de accidente que puede ocurrir en el hogar, como las quemaduras, las intoxicaciones, las caídas, algunas fracturas que tienen algunos menores y que son simplemente porque bajamos la guardia en la supervisión o porque permitimos algún tipo de conducta. ¿Qué tipo de conductas? Por ejemplo, montar a un menor con sobrecarga en un automóvil, más de la capacidad del automóvil, no ubicarlos en los dispositivos de seguridad que están para ellos reglamentados, montarlos, por ejemplo, en una motocicleta. Esos son errores. Doctor, ¿esas familias tienen alguna condición en específica? ¿Son de madre soltera? ¿Cómo catalogan ustedes eso? De todo tenemos, ¿verdad?
Por supuesto que en lo que son hogares desintegrados el nivel de violencia puede ser un poquito mayor, pero también hay hogares que están adecuadamente constituidos en teoría y que nosotros observamos los casos de agresión infantil. Yo creo que después de la negligencia uno no puede dejar desapercibido el alto número de casos de agresión sexual que nosotros estamos teniendo en el país. Cuando hablamos que un 5,7% del total de los casos sospechosos de agresión son por agresión sexual, estamos hablando de que hay un riesgo aumentado tanto para niñas como para varones. Doctor, ¿quién trae a los niños acá? ¿Quién denuncia los casos? En algunos casos es algún otro miembro de la familia, a veces es alguno de los padres, digamos, si es mamá la agresora, el papá lo puede traer o mamá lo puede traer, es sumamente variable. A veces también se da el caso de vecinos que traen, y yo creo que algo muy importante es que todos hagamos conciencia y ante la menor sospecha de que un menor que está en las cercanías del lugar donde habitamos pueda ser víctima de agresión, presentar la denuncia formal. Hemos aumentado en denuncia y eso yo creo que nos demuestra los números crecientes que están, pero nosotros somos conocedores que esta es la punta del iceberg apenas. Probablemente aquellos casos que están recibiendo agresión y que todavía desconocemos son muchísimos más que los que conocemos. Doctor, a uno le surge la duda, ¿qué excusa dan las personas que lo traen? Porque me imagino que a veces ocultan la verdadera razón de la lesión de los niños. Siempre se trata de ocultar y a veces que el niño es desobediente, que el niño es muy inquieto, pero algunas veces hay situaciones más graves, sobre todo cuando es delito sexual, donde a veces el cónyuge que no está agrediendo consiente esa agresión, consciente la agresión para no separarse de la pareja que es agresora. Doctor, hay un dato también que quisiera preguntarle y es que un porcentaje importante de las agresiones son agresiones sexuales. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, yo creo que esto es algo que tanto la agresión sexual, como dije, 5,7% del total son por este tipo, más las agresiones físicas, que en global representan el 3,5% de lo que tenemos en este momento, pero son diversas formas de violencia y muchas veces lo que ha sucedido es que el padre agresor puede que haya sido incluso de niño víctima de agresión. Este no es un problema inherente solamente a la sociedad costarricense, ese es un problema de mundo y ese es un problema que tenemos que atacar. ¿Cómo? Haciendo visitas intradomiciliares tempranas. Necesitamos para eso tener denuncia temprana, educando a los padres en esa labor parental, ¿verdad? Y tratando de identificar todos los elementos de riesgo que se puedan dar alrededor del ambiente de un niño. ¿Qué elementos de riesgo? Drogadicción en los padres, hay violencia intrafamiliar, cuando hay, por ejemplo, muchas presiones a veces de tipo económico que pueden llevar a desesperar a un padre de familia y emprenderla o desquitarse con un menor de edad. Doctor, volviendo a un punto que usted antes comentó, ¿hay madres que callan las agresiones de sus propios hijos? Sí, exactamente, ese es uno de los problemas, madres y familias que callan la agresión de un miembro de esa familia. Yo creo que lo principal que debe quedar de esto que estamos conversando es la necesidad de hacer una denuncia oportuna de los casos en los que nosotros sospechemos violencia infantil. Perfecto. Doctor, nada más con esto cierro. ¿Cuál es la expectativa que tienen para este año en razón de los casos tan graves que hemos visto? Sí, nosotros hemos venido experimentando un incremento porcentual, 2.064 fueron las víctimas en el año 2016, cerca de 1.934 habíamos tenido en el 2015 y por las proyecciones que vamos teniendo es muy probable que nosotros lleguemos a cerrar en el orden de los 2.200, 2.500 casos sospechosos de alguna forma de agresión al cierre del año 2017. Bien, le agradecemos mucho al doctor Carlos Jiménez, él es el subdirector del Hospital de Niños y vuelvo con Patricia al set de Giros. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por esta información, por este reporte, porque la verdad que nos ubica en la realidad nacional y una cosa que nos preocupa es justamente la denuncia, Pedro, en este caso, porque bien decía que claro, muchos padres llegan, saben cuál es el agresor, no dicen nada e incluso la demás gente que está alrededor del caso, ¿verdad? Sí, en realidad la denuncia es
el inicio, el que arranca el motor de responsabilidades administrativas o penales, civiles, etcétera, y si no se hace es cuando tenemos el problema. Lo correcto es que sea el no agresor del núcleo familiar, llámese esposo, esposa, hermano, hermana, tío, sobrino, abuelo, nieto, vecino incluso, porque ya se va saliendo. Eso hace que alguien tiene que iniciar ese proceso. Cuando no se inicia, entonces están los medios alternos. ¿Cuál es el primero que llega? Bueno, la visita al médico, esa es una, o en la escuela, cuando ya está en la escuela, el maestro que detecta la agresión que se está dando. Entonces, cualquiera de todos puede hacer la denuncia. ¿A quienes la ley les dice que están obligados? Al núcleo familiar directo, a los padres de familia adoptivos, cuando hay adopción, o a los maestros, educadores y médicos. Es obligatorio, ahí nunca es facultativo, que me quedo calladito, no, es obligatorio hacerlo. Ahí empieza la denuncia. Bien, Giselle, quiero que prestes muchísima atención al caso que vamos a ver, porque vamos a hablar de Francini. Ella es madre de 2 hijas que comenta sobre protege día y noche. Ella fue hace mucho tiempo abusada por familiares y precisamente esto marcó su vida y hace que actúe así. En sus primeros años, cuando Francini era tan solo una niña que no conocía de maldades o engaños, vivió debido a esa inocencia las páginas más nubladas de su vida. En el momento del abuso yo, no sé, pensaba en cualquier otra cosa hasta que ya dejara de pasar. En algunos casos podía llorar y decirle a la persona que parara, pero generalmente seguía, entonces yo veía que era en vano. Esta mujer, que hoy acumula 30 años, fue víctima de abuso sexual y violación por parte de vecinos y familiares. Este tío en particular empezó a abusarme desde que tengo memoria. Consistía generalmente en toques inapropiados, tocar nuestros genitales, o yo debía tocar los genitales de mi abusador. Algunos hablaban de cariño, otros de quédese quietita. Es muy difícil para mí ahora como recordar específicamente las frases. A sus 10 años, cuando la mente de Francini había asimilado que esos abusos eran algo normal, la venda que le impedía ver la realidad de la que había sido víctima por tanto tiempo se cayó. No recuerdo si fue en alguna clase de sexualidad o hablando con una compañerita. Me di cuenta o entré en razón de que yo era la única en ese momento que estaba sufriendo esa situación y bueno, decidí hablar con una persona de confianza. Y a pesar de que a esa edad acabaron los abusos y las violaciones, la vida jamás volvió a ser la misma para esta mujer que hoy es madre de 2 niños. Y llegaba el momento cuando volví a clases, después de haber superado la crisis, mis compañeros me decían: no puedes jugar conmigo porque mi mamá no me deja jugar. ¿Por qué? Porque sos una violada. Y aunque suene increíble, Francini aseguró que las relaciones de incesto en su familia eran vistas como algo normal. El tío, que en reiteradas ocasiones abusó de ella, también abusó de su mamá y sus primas. Aunque parezca increíble, pero 3 de cada 10 mujeres son abusadas sexualmente. Eso dice una última encuesta. Y de este grupo de mujeres, el 90% son familiares directos, como lo decíamos, y cuenta este testimonio en esta nota, Giselle. Lamentablemente es verdad. Ahora, no podemos hacer de una experiencia de estas un trauma a la hora de educar a nuestros hijos. Yo diría que más bien tenemos que hacer una escuela, ¿verdad? Me pasó a mí, pero yo no puedo proyectar eso a los hijos. Entonces tengo que tomar eso como escuela, como experiencia de vida, pero no me puedo hacer una mamá traumatizada que encierra a sus hijas, que teme a que lleguen amiguitos, que no permite la visita de los tíos, ¿verdad? Tenemos que ser mamás prudentes, como siempre digo yo, un ojo cerrado y otro abierto. Ahora, ¿cuál es la problemática que se nos presenta? Fíjate que un día de estos, una amiga muy querida me hizo un comentario, me dice: vieras todas las cosas feas que yo veo en mi barrio con respecto a los niños. Me quedé dándole vuelta
a la afirmación que me dijo, porque el barrio de ella es un barrio muy bonito. Es más, es un barrio elegante. Y me llamó la atención la respuesta que me dio, porque le dije, mira, contame qué es lo que ves, ¿verdad? Más que venía para el programa, entonces dije yo, me voy a ilustrar un poco. Claro. Y fíjate, ve la respuesta que me dijo. Me dice, veo niños muy solos, faltos de mamá. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros dejamos los niños, yo sé que hay un imperativo en cuanto a lo que es el tener, el trabajar, el sentirme yo bien profesionalmente. Yo entiendo, pero cuando nosotros tomamos la decisión de ser papás o mamás, tenemos que poner prioridades. Y hay un tiempo para cada cosa, dice también la Biblia. Entonces, hay un tiempo para asumir la responsabilidad de esa maternidad. Y hay un tiempo en que ya las mamás, yo siempre he creído que el medio tiempo es el ideal para las mamás, ¿verdad? Entonces, después de 3 años, cuando el chiquillo ya puede ir al maternal, lo pones en el maternal, terminas tu medio tiempo y regresas. Pero son decisiones que tenemos que tomar. Ahora, hay una propuesta del INAMU que dice que ojalá y estos casos pues no prescriban, ¿verdad?, de abuso sexual. ¿Qué ventajas podría traer? En este caso, por ejemplo, Francina fue hace más de 10 años. Ella podría hoy de adulta denunciar ese abuso sexual. Sí, todavía está dentro del periodo de prescripción. O sea, los delitos se pueden denunciar hasta en el extremo mayor de la pena. Por violación tenemos hasta 15, hasta 20 años hasta 20 eventualmente, años. Dependiendo de las circunstancias que hay, si hay concurso de delitos que se dan varios a la vez, aumentan esas condiciones. Entonces, sí hay un plazo que se extiende, pero les he de decir que en el punto de vista estrictamente legal, nosotros tenemos principios delicados. Y como ser humano y padre de familia tengo otra perspectiva, entonces creo que es importante decir las dos. Como formación abogado, tengo que decir los delitos y todos los hechos tienen un tiempo de vigencia por un tema de seguridad jurídica, o sea, no puede ser infinito a la eternidad que se determine si yo puedo reabrir una causa, si yo puedo denunciar o no denunciar. Eso da lo que se llama seguridad jurídica, principio de debido proceso que se nos debe dar a todos. Constitucionalmente, ahí está señalado, pero yo ahora como costarricense, como ser humano y como padre de familia, de niñas, que tengo hijas, tengo que decir, por supuesto que se quede abierto. Entonces, ahí ese conflicto se da y abre la posibilidad de una necesidad y es, hay que retomar la revisión de las normas legales por ese exceso de proteccionismo al delincuente, por esa protección legalista que muchas veces nos da, y por eso es que ha surgido un grupo de ciudadanos costarricenses no metidos en política, preocupados, que hay todo un proceso, ya se inició por el Tribunal Supremo de Elecciones, al cual yo pertenezco y trabajo con esa intención fundamental, revisar la Constitución política. Qué bueno. Porque se requiere hacer cambios fundamentales, eso tenemos que discutirlo. Porque como seres humanos debemos de ver los cambios, adaptar nuestro país y nuestra legislación a esa vía real. No es lo mismo cuando se creó en 1949 nuestra Constitución, a lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Jamás. Por supuesto. Entonces, eso requiere de una modificación importante y una conciencia. Aquí lo importante es, hay que hablar los temas, hay que verbalizarlos, dicen los psicólogos. ¿Por qué? Porque si no lo verbalizamos, eso se queda oculto. Y puede ser que la decisión sea muy distinta a la que estamos pensando. Pero lo importante es que la sociedad valore cuáles son sus oportunidades y necesidades al día de hoy. E incluso yo ahí tengo una preguntita, aprovechando acá que estamos en este programa y nos estamos educando todos. Creo que a nivel psicológico, cuando la víctima se da cuenta de que fue objeto de un abuso, a partir de ahí... debería comenzar el plazo para... Exactamente, ¿verdad? Así, esa es la razón. Eso? El especialista. En este caso, hay muchos aspectos técnicos, hay muchos especialistas el OIJ, el Poder Judicial, el Patronato, tiene funcionarios de primera línea, que tienen esa capacidad de poder decir, mire, aquí está pasando esto, y tengan la atención. Ahora, papás, mamás, niños, todos los que nos ven a diario, ¿verdad? A manera de herramienta, a manera de reflexión, señales que pudieran indicarnos que cosas de este tipo estuvieran pasando en nuestros hogares, Giselle. Claro, y ahí es donde yo llamo de todo corazón a los papás, porque la función de ser papá y mamá no está en la abuelita, ya la abuelita no tiene la edad, no tiene la fuerza, somos nosotros los papás, estemos trabajando o no estemos, los que tenemos que estar vigilantes de las señales que presentan nuestros niños. Por ejemplo, un niño que se encierra, que llora,
que baja el rendimiento, que tiene dolor en sus partes íntimas, que empieza a presentar ciertos comportamientos sexuales no buenos, por ejemplo, juegos sexuales, maltrato con animales, que no puede dormir, que no quiere comer, ahí hay señales de que algo pasa. No es simplemente el chiquillo se puso malcriado, no sabemos qué le pasa, es un cambio a la adolescencia. No, ahí tenemos que poner atención y somos nosotros, los padres de familia, los llamados a eso. Ahora, si un niño se empodere, de repente dice, bueno, voy a denunciar, mis papás, o sea, a ver, nadie ha hecho esto por mí, ¿cómo hace el niño? ¿Cómo llega a poner una denuncia? La parte es muy sencilla. En el ¿A quién llama? En el medio donde él se desarrolla están los instrumentos. El primero, la escuela, es la maestra. Ahí pasa el niño una buena parte del día disponible. Y ante la maestra, con solo que le diga a la maestra está en la obligación de tramitar esa denuncia. Segundo lugar, la iglesia. Las iglesias tienen también la obligación, los curas, si son sacerdotes, el pastor, cualquiera de las religiones normales que se tramitan en nuestro país, no hablamos de normalidad, las normales, ellas tienen un procedimiento para hacer la denuncia correspondiente. Los cuidadores, los guardas del barrio, el guarda de la calle, los guardias civiles, los guardias rurales, todavía ni siquiera hemos pasado a la etapa judicial. Y si tengo más acceso, mire, teléfono. Ahora, pero cuando decís los guardas, los cuidadores, ¿a dónde van ellos? Porque muchos de ellos tampoco saben, es decir, van a la guardia rural, van a a la policía, a la mamá, ¿a dónde? El 911, el guarda del frente de la casa, en un momento determinado, el guarda de la escuela, si no tiene lo suficiente confianza, alguno de todos va a reaccionar. Yo creo que es una labor de todos, Patri. La maestra como maestra, el guarda como guarda, puede decirle a los papás, estoy viendo algo irregular, está llegando una persona, el chiquito se pone a llorar. Nosotros como psicólogos, por supuesto que tenemos que denunciar. Todos en este mundo tenemos esa responsabilidad con nuestros niños, porque aunque no sean mis hijos, pero sí me afecta esto que está pasando en Limón. Es en Limón, yo no vivo en Limón, pero a mí me afecta. Esto que está pasando, la sociedad, porque yo soy parte de eso. Y vean otro tema importante que yo digo, el Patronato Nacional de la Infancia, yo no voy a hablar de recursos o no recursos, pero sí se detectó públicamente cuando ocurrió la situación de la niña que estaba siendo castigada y comiendo jabón y todo eso, ya había sido denunciado al Patronato Nacional de la Infancia y la funcionaria dice en las noticias que es que no había tenido tiempo para poderlo hacer. Díganme ustedes. Bueno, nos estamos eso que haciendo nos muy burocrático. de reflexión demasiado para todos. Muchísimas gracias y esperemos trabajar todos en crear una sociedad mejor. Que Tenemos pasen un feliz fin de semana. Así sea. Sí, muchas gracias. Dios mediante, ¿verdad? Gracias. Bueno, nosotros continuamos y Douglas, Sael, ¿en qué están ustedes?